Muy buenas tardes para todos. Bueno, entonces, dirán, bueno, ¿por qué tenemos que estar hablando de las elecciones en Brasil? Y bueno, porque como siempre, integramos un bloque, que para algunos tendrá más efecto que para otros, y las decisiones que tienen que ver con los gobiernos de turno y su ideología o su filosofía y sus políticas públicas pueden cambiar bastante, para bien o para mal, proyectos concretos o situaciones concretas en nuestro país. Y más en lo que tiene que ver con esta expansión que necesita nuestra región. No solo hablando de cómo vamos a rearmar o vehiculizar asuntos del propio Mercosur, sino también pensando, bueno, a ver, ¿quién está alineado con esto de abrirse? ¿A dónde? ¿Se acuerdan todo lo difícil que fue para nuestro país plantearse, bueno, abrir TLCs con otros países y que no estuvieran de acuerdo a Argentina, a ver qué opinaba Brasil? Por todas esas razones vamos a estar analizando en este primer bloque esta recta final. Mira, vamos a repasar una crónica. Los brasileños irán a las urnas el 2 de octubre y 6 de las 15 encuestas difundidas en las últimas 2 semanas indican que ese mismo día Lula podría superar por 1 o 3 puntos el 50% de los votos válidos, con lo que liquidaría la disputa. Cuando se considera solo la intención de voto, Lula tiene en promedio un 46% de los apoyos, frente al 31% que se le atribuye a Bolsonaro, pero el candidato progresista supera la mitad cuando se descarta cerca de un 10% que declara votar nulo o en blanco. Con esta perspectiva, Lula entra en la recta final de la campaña decidido a pescar entre quienes apoyan al laborista Ciro Gomes o a la senadora Simone Tebet, candidata de centro-derecha, que en los sondeos tiene un 9 o un 5% respectivamente. La búsqueda del voto útil se concentra en Ciro Gomes, un antiguo aliado que se enemistó con Lula hace años y se mantiene en una trinchera opuesta, aunque siempre alineado a la centroizquierda. Sin embargo, Gómez ha perdido apoyo hasta el Partido Democrático Laborista, que lo postula a la presidencia. Unos 40 líderes históricos de esa formación le pidieron que abdique de su candidatura y declare su apoyo a Lula para derrotar al fascismo de Bolsonaro en la primera vuelta. En ese mismo sentido se pronunciaron decenas de políticos e intelectuales de América Latina en una carta pública. Aunque Lula admite que sueña con ganar en la primera vuelta, en los últimos días se ha limitado a animar a los electores a no dejar de votar porque todavía no se ganó nada. Lo hizo el día de ayer en una reunión con organizaciones de personas de la tercera edad. Prepárense. El día 2 se levantan, se ponen su ropa más bonita y van a votar, pidió. Bueno, muy bien. Entonces, primero vamos a empezar con lo que siempre termina siendo la discusión más terrenal, ¿no? A ver, ¿le cambia a algo al Uruguay si gana Lula? Hoy las encuestas lo tienen más arriba, ustedes eso ya lo saben. Nuestro presidente habría mostrado más afinidad con Bolsonaro. Hoy se dice que, bueno, o siempre se supo que la afinidad del Frente Amplio es con Lula. ¿Es una nueva ola progresista en América Latina? Chile, Bolivia, Colombia, México, eventualmente Brasil. ¿En qué cambia realmente para el Uruguay? Otra perspectiva, Lula, ¿no? El ir ganando las encuestas, y mucho más si es presidente. Lauda, quienes insisten, más allá de que la justicia haya desestimado sus causas, aquello de que cometió delitos, de que hubo organización para delinquir. Bueno, adelante, muchachos. Vero. Bueno, son varios los temas que planteas. Yo creo que sin duda lo que pase en Brasil, lo que pasa en Argentina, lo que pasa a nivel de la región, pero sobre todo estos dos grandes países que tenemos de vecinos, modifican cosas, cambian cosas. Nos está pasando con Argentina y nos puede llegar a pasar también con Brasil. Más que con el Frente Amplio, yo creo que la sintonía de Lula es, como tú decías, con los presidentes, pienso en una sintonía Lula-Alberto Fernández, por ejemplo. Pienso lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en varios países del continente, pero más que nada... Por eso, creo ¿te que parece que hay una ola progresista nosotros, que vuelve? Más que una ola progresista, más afinidad. Entonces, todavía quedan unos cuantos meses de gobierno de Alberto Fernández en Argentina. Allí hay un acercamiento, yo creo, ideológico más grande con Lula que, por supuesto, que con Bolsonaro. Y creo que Uruguay, o el gobierno uruguayo, pierde de algún modo un aliado, ¿no? Es como volver a empezar.
Lo que sabemos es que Bolsonaro ha apoyado a esta idea del presidente de la calle Pou de abrirse al mundo, de poder negociar por fuera del Mercosur. Ha encontrado allí simpatía en el gobierno de Bolsonaro, que de alguna manera lo ha respaldado. Eso parece difícil encontrarlo en el gobierno, eventual gobierno de Lula, y habrá que comenzar de nuevo. Después sabemos que Argentina y Brasil terminan acordando cosas de acuerdo a sus intereses y les importa muy poco quién gobierna en Uruguay, y así lo ha demostrado la historia. Pero, en principio, creo que hay allí un cambio de empezar otra vez a conversar con un eventual gobierno de Lula, un terreno que ya se tiene ganado hoy con el gobierno de Bolsonaro. Lo veo principalmente por ese lado, que tiene que ver con lo que pasa a nivel de estos dos grandes de la región. Y nosotros, como siempre, en el medio de eso. Bien. ¿Fernando? Bueno, todo parecería indicar que va a ganar Lula, ¿no? Por lo menos por las encuestas. Estamos a pocos días de las elecciones, a 10 días más o menos, y que va a ganar Lula. Veremos que Lula gana, ¿no? Porque tenemos un Lula que gobernó hace 12 años, entre 2003 y 2010. Aquel era un Lula, aquel era otro mundo. China todavía no representaba lo que representa. Había otros gobiernos en el continente, era distinto. No se puede esperar que 12 años después vuelva el mismo Lula, aquel. Seguramente vendrá con otra impronta que abrimos un compás de espera para saber qué Lula llega, ¿no? Si nos atenemos a los antecedentes, uno parte de la base que Lula tiene un sentido mucho más proteccionista que Bolsonaro. Tiene un sentido más proteccionista en cuanto a más economía más cerrada. Tiene un país de 200 y pico de millones de personas, tiene un consumo interno muy, muy fuerte, tiene un poder muy fuerte, tiene una moneda relativamente fuerte y se puede dar determinados lujos que claramente el Uruguay no se los puede dar. O sea, que más allá de la ideología, que yo no creo que eso pase por un tema ideológico, sino un tema de concepto, de manejo, me da la sensación de que ahí perdemos nosotros. Si gana Lula, al Uruguay no porque haya alguna afinidad la calle Bolsonaro, sino porque las orientaciones de Bolsonaro son más favorables a los intereses de Uruguay, no de la calle, de Uruguay, en cuanto a la posibilidad de abrir mercados. Fernanda Feira hace muchas caras y gestos. Espero ansiosamente escucharla en unos minutos después que yo termine de expresarme. Dale, termina. No, lo que también creo es que el poder en Brasil está muy atomizado, ¿no? Y que esto no es patrimonio de nadie. Por eso a mí me gustaría... ¿no? ¿Qué quieres decir con bueno, atomizado? porque hay un Itamaraty que en materia económica tiene un peso muy significativo. Hay un parlamento, todos los acuerdos comerciales, todo tiene que pasar por el parlamento. ¿Cómo va a quedar conformado el parlamento? No es lo mismo un Lula que gane en primera vuelta, que tiene chance, que vaya a la segunda, qué parlamento se conforma. Entonces tiene parlamento, tiene Itamaraty, tiene una población muy grande, muy numerosa, que ejerce determinadas presiones, tiene cuestiones religiosas, grupos religiosos que también tienen presión. Digo, tiene mucha cosa Brasil que veremos cómo se maneja todo eso. En principio, un triunfo de Lula creo que no es el mejor escenario para el Uruguay. Pero refiriéndote a políticas económicas, concretamente. Sí, ninguna otra. Los países tienen, como dice Lord Ponsonby, creo que fue, ¿no? Los países tienen intereses comunes. Y bueno, los intereses que nosotros tenemos seguramente no van, en este caso, en la misma sintonía que los intereses que puede imprimirle Lula a su gobierno, pero en principio. Por eso digo lo que digo, porque habrá que ver que Lula llega al poder. A ver, te dijo que ponías caritas y cosas. No, como pero si él no pusiera nunca una carita. Además que en algunas te sentía, pero cuando siento no, es cuando hago caritas. No, pero parecía el animalito que se escapó de Villa ¿Por Dolores. qué? Pero qué cosa. Y ahora me tocó. Más morisqueta. Me tocó la morisqueta. Bueno, lo que pasa es que es incómodo estar hablando. Escuchame, morisqueta. No. Ahora se sabe lo que se siente. Entonces. Yo creo que... A ver, la solidaridad. Bueno, obviamente Brasil es quien tiene influencia e impacto en lo que puede llegar a pasar con Uruguay.
¿Y por qué hacía caras y morisquetas? Porque es verdad que Lula a priori tiene una política bastante proteccionista, pero yo estoy en la tesitura de que no es el mismo Lula en el sentido de que tampoco llega acompañado únicamente de los mismos partidos que lo acompañaron en un principio, sino que está jugando en un rol mucho más centro y también creo que viene... Obviamente no va a ser otra persona, pero sí creo que puede ser más flexible por ese lado. ¿Por qué hago caras y morisquetas para que te quedes contento? No. Porque yo entiendo que Bolsonaro en un principio, a principios de 2019, sí tuvo como una afinidad o una visión quizás de la región más cercana a lo que era Uruguay, pero en realidad con el paso del tiempo Bolsonaro se empieza a alejar de esa visión más cercana a Uruguay. Y lo que tiene que ver con la política exterior de Brasil no pasa a ser tan distinta con respecto a Uruguay de lo que era. ¿Y por qué señalo esto? Porque en realidad es verdad que se han tirado ciertos guiños en cuanto a la política de flexibilización del Mercosur, pero tampoco hay un compromiso total por parte de Brasil y por parte de Bolsonaro. Entonces yo entiendo que desde ese punto de vista, si de verdad estuviera para acompañar en ese sentido la política que quiere impulsar Uruguay, tendría que haber sido en el correr, en el plazo de este año, el momento de impulsarlo y más con una elección en puerta. Entonces, por eso digo que no creo que... Creo que la política exterior de Brasil depende más de la economía y el rumbo que tiene Brasil por sí mismo, que no nos consideran. O nos consideran muy poquito o menos de lo que nos gustaríamos. Coincido que, creo que fuiste tú, Victoria, que dijiste que quizá como que el presidente se había mostrado como con una afinidad mayor a Bolsonaro. Yo eso no lo comparto. Verónica. ¿Veró? No, creo que las dos... No, yo pregunté si tenían más... más afinidad. Sí, yo claro. creo que no, honestamente creo que no. La frase ahí que mencionaba Fernando, que es algo que el presidente practica y es algo muy... de lo que pensamos esto de los países no tienen amigos permanentes, tienen de Palmerston, no de intereses Palmerston. permanentes, y creo que en ese sentido el presidente además no estoy segura de que no se va a mover de esa línea. O sea, el día de mañana Uruguay gane Lula o gane Bolsonaro, creo que el compromiso sigue siendo el mismo. Y del otro lado, de verdad no creo que cambie tanto, porque además, y con esto termino, en la anterior presidencia de Lula no era la misma izquierda tampoco la que estaba gobernando. Y cuando miramos las posibilidades y la apertura del Mercosur y cuestiones positivas que se podrían haber trabajado para Uruguay en ese sentido, que no fue por falta de voluntad ni de Mujica ni de Tabaré Vázquez, sus socios, tanto Lula, Cristina, Néstor, tampoco fue que acompañaran. Entonces creo que tampoco tiene un impacto tanto en ese sentido. Sí, cuando yo me refería, a afinidad, no quiero decir que el presidente Lacalle piense todo lo que Bolsonaro piensa. No, eso creo que está clarísimo que hasta el... Pero digo, si lo mirás en un contexto, lo que fue el relacionamiento de este gobierno con Brasil, con Bolsonaro, y lo mirás lo que ha sido el relacionamiento con Alberto Fernández, creo que sin duda hay una sintonía más grande, más allá de que coincido contigo. Al principio parecía que Bolsonaro se iba a jugar por la postura de Lacalle, eso no sucedió de esa manera, pero no fue el enfrentamiento que tuvo con Alberto Fernández, son cosas bien diferentes. No es que está mimetizado con Bolsonaro. Yo no creo que el presidente se enfrente con Alberto Fernández. Bueno, creo que... lo del lastre y lo que tuvimos que ver en las cumbres del Mercosur... Pero eso no es... Desde el punto de vista de posiciones, son posiciones distintas. Sí, respecto a cómo se ven las diferencias dentro del bloque y la idea de negociar por fuera, yo creo que eso está muy claro. No, está clarísimo. Lo que yo no lo llevo a cuestiones personales. Nadie lo está llevando a cuestiones personales. Bueno, hablamos pero de la pregunta es, ¿nos impacta que gane Bolsonaro o Lula? Hablamos de sintonía. Es el tema de la filosofía, la ideología política detrás de la persona que pueda ganar. Es eso. Yo lo que estoy sosteniendo cuando es se habla... Pero cuando tú, Fernando, por ejemplo, dice, no es un tema ideológico. El proteccionismo también es un tema ideológico. La integración regional, la apuesta fuerte por una integración regional puede ser un tema ideológico. Pero ha quedado probado que no, lo ideológico. En todos los gobiernos, tanto de izquierda como de centro-derecha, ha probado que no es un tema ideológico, que es un tema que tiene mucho más que ver con dos potencias como Argentina y Brasil que quienes los gobiernan. Siempre hay cuestiones ideológicas. Bueno, yo creo que es más discursivo que otra cosa. Porque en los hechos, ojalá... Habrá que ver cómo
cómo el sistema político aquí maneja esa recta final o el resultado de la elección después, ¿no? Ahí van a saltar otro tipo de cosas que poco tienen que ver con política real, bueno, sino con... es lo que va a pasar Por eso, a la lo interna, cómo se puede Exacto, capitalizar hacia la interna exacto. o no un triunfo de Lula. Es Exacto. interesante. Alfredo, Eso sí, estás calladito. ahí fue otra cosa. Estoy escuchando a mis compañeras, que me parece bien que discutan. No, yo creo que la derrota de Bolsonaro no es favorable a Uruguay, es favorable para el mundo. De que un tipo como Bolsonaro pierda las elecciones, yo creo que demuestra, si se quiere, un estado fallido de un país, ¿no? Porque puede, casi como lo de Trump en Estados Unidos, son esas cosas que uno dice, ¿cómo pueden este tipo de personas acceder, por todo lo que significa, ¿no? Es decir, entonces, y lo interesante es que lo que se dice hoy por hoy, que el gran impedimento para un nuevo triunfo de Bolsonaro son las mujeres en Brasil, lo cual habla muy bien de las mujeres brasileñas y que han sufrido sin duda la prédica misógina, machista y represiva de lo que es el pensamiento de Bolsonaro. O sea que para el mundo que Bolsonaro pierda es bueno. Para Uruguay, que gane Lula, vamos a ver. Porque yo no me olvido que cuando nos cortaron los puentes los argentinos, Lula era presidente y silbó y miró para otro lado, ¿no? Y no hizo nada. O sea que yo creo que para Uruguay, en el juego de las dos potencias, Argentina y Brasil, nosotros somos el enano llorón, que le dicen, ¿no? Estamos ahí, ¿viste? Y nos dan relativamente poca pelota. ¿tá? No somos importantes. Entonces, de ese punto de vista, no, la cuestión de la afinidad ideológica se ha demostrado que muchas veces en el punto de vista económico no te favorece necesariamente. ¿tá? Nos pasó ya con gobiernos que teníamos afinidad ideológica y no funcionó. Ahora, lo que me parece que es interesante, porque acá durante años escuchamos Lula ladrón, Lula corrupto, Lula no sé cuánto, la justicia lo exoneró de los cargos. No. Y equivocado, pero terminá si querés. Lula es candidato. Lo metieron en cana, porque el tema es el lawfare, ¿no? La judicialización de la política. ¿Esto fue la derrota del lawfare, justamente? Y yo creo que en el fondo, vamos a entendernos, Moro, que era el abanderado, el juez Moro, que era el abanderado de la transparencia y la anticorrupción, no sé cuánto, resultó ser un chanta de aquello, porque saltó por todos lados la cuestión de que entonces, yo no... Esa es la mirada de la izquierda. Vamos a entendernos. No, pará. Para una cosa es importante. Vamos a entendernos. Que corrupción existió a nivel político en Brasil bajo el gobierno de Lula es innegable. Que hubo un montón de gente que sí, pero de ahí acusarlo a él como el protagonista y todo eso, me parece que o la justicia se equivoca, o no sé qué pasó. Porque ya hoy, de vuelta, es candidato a presidente y seguramente va a ser el próximo presidente. A mí el sistema de la corrupción brasilera viene históricamente de lejos, ¿no? ¿Podemos retomar ese tema después de la pausa? Dale. Sí, porque tengo que hacer una primera pausa. Sí.